En su segundo discurso en menos de un año, desde el mismo castillo polaco, Biden dijo que la resolución occidental se estaba endureciendo frente al ataque de Putin a la democracia. Usó su viaje a la capital de Ucrania un día antes como evidencia de que las democracias del mundo se están fortaleciendo frente a la autocracia. Biden destacó que hace un año el mundo se preparaba para la caída de Kiev, pero que acababa de llegar de allí y podía informar que Kiev se mantenía fuerte, orgullosa, erguida y, lo que era más importante, libre. Biden mencionó a Vladimir Putin 10 veces durante sus declaraciones en Polonia y, en contraste, Putin no nombró a Biden ni una sola vez en su largo y beligerante discurso desde Moscú más temprano ese día. Según altos funcionarios estadounidenses y europeos, los objetivos de Putin no han cambiado desde que lanzó su invasión hace un año. A pesar de los humillantes reveses para su ejército y una aparente lucha de poder entre el mercenario grupo Wagner y el Ministerio de Defensa ruso, Rusia ha logrado avances recientemente en el este. Las tropas de Putin parecen estar listas para tomar la ciudad de Bakhmut, la primera victoria militar rusa significativa en meses. Al norte de Bakhmut, el Instituto para el Estudio de la Guerra dice que las fuerzas rusas han tomado el asentamiento de Paraskovivka, citando imágenes geolocalizadas publicadas el 19 de febrero que muestran a las fuerzas rusas que derriban una bandera ucraniana. Aunque Ucrania no ha informado de ninguna toma de territorio por fuerzas rusas en el área. Pero vamos a hablar con José Levi para que nos dé más información y detalles del discurso de Vladimir Putin. Las expresiones efectuadas por Vladimir Putin en este discurso son especialmente preocupantes. Asegura que Occidente quiere terminar con Rusia de una vez por todas, ni más ni menos. Esto después de que, según él, fue Occidente el responsable de que comenzara esta guerra, de rechazar cualquier posibilidad de un diálogo pacífico. Esto, aunque las evidencias muestran que hace un año fue él quien ordenó a su ejército comenzar la invasión de Ucrania. Hemos hecho absolutamente todo lo posible para resolver este problema pacíficamente. Negociaciones muy pacientes, laboriosas para terminar con esta situación tan difícil, pero se ha desatado un nuevo escenario y las iniciativas de paz han sido completamente alteradas por la mentira, la hipocresía. Asegura Putin que ahora están luchando no solamente contra Ucrania, sino contra todo Occidente. Él asegura que se trata de una amenaza existencial, más allá del tema militar, también a nivel de valores de corrupción. Afirma que les querría imponer Occidente en temas como la homosexualidad e incluso llega a afirmar que también en lo que se refiere a la pedofilia. Occidente ha cerrado los ojos ante la hipocresía y el régimen asesino en Kiev y la actividad terrorista que se ha desatado en el Donbass. Han estado suministrando armas a los terroristas e incluso antes de la operación militar especial habían estado recibiendo artillería pesada y sistemas de defensa aéreo. Occidente ha estado preparando a Ucrania para esa campaña y en realidad han hablado descaradamente y abiertamente sobre eso. No ocultan este hecho. Y si bien Vladimir Putin no efectuó ninguna amenaza explícita sobre el tema nuclear, sí que llegó a asegurar que es imposible que su país pierda esta guerra. Lo que sí aseguró Vladimir Putin es que decidió suspender la participación rusa en los acuerdos START, que son los únicos que existen hasta ahora entre Rusia y Estados Unidos y que permitían en el pasado las visitas de las instalaciones nucleares. Ahora, de forma temporal al menos, algo así no lo va a permitir Rusia. Y de alguna forma es algo que hace que el mundo en el que vivimos sea, después de esto, un lugar algo menos seguro. José Levi, CNN, Jerusalén. El peligro de que Rusia pueda lograr su objetivo y vencer a Ucrania en la guerra tiene muchos países en alerta. Tanto es así
que en países como Polonia muchos de sus residentes están voluntariamente ingresando a campos de entrenamiento bélico para lograr ser parte de la llamada Fuerza de Defensa Territorial o el equivalente a la Guardia Nacional. Caitlin Collins nos cuenta más desde Varsovia. Algunos de ellos nunca antes habían sostenido un arma en sus manos. Son maestros, agricultores, banqueros y hasta un aspirante a cantante de ópera. Ahora participan voluntariamente del entrenamiento militar básico en Varsovia. Están a pocos días de graduarse y formar parte del personal de infantería de la Fuerza de Defensa Territorial, el equivalente polaco a la Guardia Nacional estadounidense. Cuando Rusia invadió Ucrania y situó la guerra en la frontera con Polonia, la Fuerza de Defensa Territorial vio un aumento en la cantidad de reclutas. Ahora el ministro de Defensa polaco prevé que el grupo de voluntarios alcance los 50.000 en los próximos años. Concientización es el primer paso para la preparación. Para Polonia, el país con la menor posesión de armas per cápita en Europa, la invasión se transformó en un llamamiento nacional a las armas para aquellos que tienen trabajos comunes. Transformamos lentamente a civiles en soldados, les enseñamos las estructuras, les enseñamos cómo usar el uniforme, les enseñamos cómo comportarse, cuándo saludar y cuándo no saludar. Mary, de 36 años y con 2 hijos, ahora busca balancear su vida como banquera con aquella en el campo de batalla. Estoy muy contenta de tener la posibilidad de trabajar y además ser soldado. Laura, de 22 años, aspirante a cantante de ópera, se unió a la Fuerza de Defensa Territorial después del shock de la brutal invasión rusa. Nosotros los jóvenes estamos en shock por la situación y queremos ayudar a Ucrania. ¿Alguna vez había tenido un arma en la mano antes? No. Cuando llegué aquí fue la primera vez que tuve algo que ver con lo militar. ¿La sorprendió? Sí, un poco, sí, porque es pesada. La hermana melliza de Laura se había unido a la Fuerza de Defensa Territorial antes que ella, y ahora su madre también presentó la solicitud de admisión. Su mamá también se unió a la Fuerza de Defensa Territorial. ¿Y usted participa de la FDT? Sí. ¿Y su hermana también? Sí. Laura, Mary y los demás reclutas participan de 16 días de entrenamiento básico militar antes de graduarse y luego reportarse una vez al mes. Lo más importante de la Fuerza de Defensa Territorial es que tienes que aprender a reptar antes de caminar. La guerra no provocada de Putin en Ucrania impulsó un deseo de preparación militar entre civiles que no se había visto en Europa durante décadas. Es un periodo muy breve de tiempo. Observamos cómo civiles se transforman en soldados estupendos. A pesar de sus diferencias, hay un elemento que une a los miembros más nuevos de las Fuerzas de Defensa Territorial. ¿Qué cree usted es lo que todos ellos tienen en común? El patriotismo. Todos los que ve detrás suyo aman su país y sin importar su trasfondo, su situación económica, su situación socioeconómica, su nivel de educación o empleo. Todos aman Polonia y quieren servir al país con la bandera en el hombro. El patriotismo es el común denominador. Caitlin Collins, CNN, Varsovia. Durante su discurso de este martes, el presidente Putin dijo que suspenderá la participación de Rusia en START, el Tratado de Reducción de Armas Nucleares con Estados Unidos, lo que pone en peligro el último pacto restante que regula los 2 arsenales nucleares más grandes del mundo. Vamos a ver algunos puntos de este tratado. Estados Unidos y Rusia tienen permitido realizar inspecciones de las instalaciones nucleares de cada uno, aunque estas se detuvieron en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. El acuerdo limita el número de armas nucleares de alcance intercontinental que Rusia y Estados Unidos pueden tener desplegadas. El tratado se extendió por última vez a principios de 2021 por 5 años y estaría en vigor hasta 2026, de no ser suspendida esto por las 2 partes, y pronto tendrían que comenzar a negociar otro acuerdo si es que se llega así hasta la fecha que se tenía presupuestada.